Hola, ¿cómo están? Este es un video para mis estudiantes de cuarto año A, B y C de Historia del 735. Yo les voy a dejar este breve repaso, no voy a profundizar porque ya lo hicimos en clase, este material, esta clase fue dada, pero para aquellos que necesiten recuperar algunas ideas, no tengo espacio yo de consultas y sé que les puede servir trabajarlo de esta manera brevemente para refrescar un poco los contenidos para quienes les resulte necesario. Estos son de los últimos temas que estuvimos trabajando, tenía que ver sobre todo con las consecuencias del desarrollo del capitalismo de fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, que tiene que ver con, eh, en primera instancia, fue un recordatorio, estuvimos trabajando con las consecuencias sobre las personas y los sectores trabajadores durante el desarrollo industrial. Esto lo tenían en la carpeta, simplemente fue un recordatorio, que habíamos trabajado el desarrollo de la industrialización, la primera, la segunda, que es a fines del siglo XIX, pero que a lo largo de este desarrollo, quienes nos concentramos particularmente en este caso en los sectores trabajadores, las clases populares, que trabajan en las fábricas, que veamos, trabajan varones, mujeres y las infancias, niñas y niños, todos forman parte de la mano de obra, de la industrialización. Hablábamos acerca de, perdón, los niños desollinadores, por ejemplo, con el desarrollo o la utilización de la energía fósil, del carbón en primer lugar, las fábricas e incluso las casas que se calefaccionaban con este tipo de energía fósil, eh, usaban chimeneas, las chimeneas necesitaban limpiarse con el hollín, por eso se les llama niños desollinadores, quitan el hollín, y son condiciones laborales tremendas, los niños y niñas trabajan desde los 3 4 años, muy pequeños, porque son los que pueden entrar en esas chimeneas muy angostas, sufriendo condiciones laborales de explotación, muchas veces siendo hasta vendidos, entregados por sus familias porque no tienen por cómo poder sostenerlos, alimentarlos, y sufriendo enfermedades como por ejemplo el pulmón marrón, que es cuando sus pulmones se les llenaban del hollín porque lo están permanentemente inhalando. Las condiciones de los trabajadores, la mamá y los papás tampoco eran mejores, trabajan largas jornadas laborales, la paga es muy poca, y en un primer momento la resistencia es contra las máquinas inicialmente, entendiendo que quizás llegaba una nueva maquinaria de la industria textil y eso significaba esta nueva máquina hiladora, pérdida de trabajo, se entendía que había que destruirla a las mismas. Pues los momentos iniciales de resistencia son contra las máquinas, que son los movimientos ludistas o de Ned Luz, de ahí la palabra ludista, como el apellido de este personaje histórico que probablemente no haya existido, pero se hablaban o se daban folletos con este personaje. ¿Mm? Después, con el tiempo, lo que va a suceder es que la población, la clase trabajadora, va adquiriendo conciencia de clase. ¿Qué significa? Se da cuenta que pertenecen a las clases trabajadoras, que se observan, están en el espacio de las fábricas, sufren las mismas condiciones de explotación y se dan cuenta que no es la máquina quien los explota, sino que quien los explota, los somete al que trabajan los niños, las niñas en las fábricas como desollinadores, la familia, la mamá, los papás, todos trabajan en condiciones de explotación, largas jornadas por muy pocos salarios, y no es la máquina, porque la máquina tiene conciencia. Quienes son que los someten a esa condición son los dueños, el burgués, el dueño de los medios de producción. Y a partir de ese momento va surgiendo a lo largo del siglo XIX lo que tiene que ver con la organización sindical, la lucha por sus derechos laborales, por disminuir la jornada laboral, por el aumento de salarios, por una jornada de trabajo, un salario justo, por evitar el trabajo infantil. Y esa organización sindical va a decantar o va a tener como consecuencia el desarrollo de ideas de la ideología del movimiento obrero que tienen que ver con el socialismo y el anarquismo, que nosotros trabajamos, bueno, cuando los inmigrantes llegaron a nuestro país, llegaron y trajeron nuestras ideas. Este cuadrito que nosotros vemos acá, lo tienen copiado en su carpeta, era simplemente un modo de repaso, lo recuperé yo acá
porque cuando hablamos de la revolución rusa, de esa gran revolución social, implica que estas ideas, eh, el movimiento obrero, la ideología del movimiento obrero, es la consecuencia frente a la explotación del capitalismo y frente a esa idea de poder emanciparse de la explotación y de un gobierno obrero que se va a llevar a cabo en 1919 en Rusia. Por eso lo recuperamos. Pero bien, los temas que a nosotros nos correspondían trabajar tenían que ver con que a fines del siglo XIX el capitalismo, ese que genera esa desigualdad hacia dentro de la Europa o en otros espacios, eh, es una economía que ha dividido el mundo en regiones centrales y periféricas, que los países europeos salen y conquistan otros lugares del mundo, hay una competencia imperial, hay una cuarta parte del mundo que se ha convertido en colonias para unas pocas potencias europeas, Gran Bretaña tiene una enorme cantidad de colonias, incluso ustedes tienen un mapa en su carpeta, y eso lleva hacia adentro del continente europeo a una diferencias, antagonismos, ambiciones imperialistas que se van exacerbando, que se van profundizando, y se genera un periodo de paz inestable hacia adentro del mismo continente por estas luchas por ver cuál es el imperio mejor. Paralelo a eso, hacia adentro del territorio europeo, esas disputas imperiales van acompañadas con la consolidación de los estados modernos, porque son países imperialistas, tienen colonia en otros lugares del mundo y dentro de ellos tienen el capitalismo. Y recordemos que el sistema capitalista requiere de formas políticas y ellos van formando, va apareciendo la idea del Estado moderno y definiendo estas cuestiones que tenían que ver con el nacionalismo extremo, la idea de un gobierno, un límite territorial, y dentro de ese territorio, aceptando esas formas de gobierno, eh, aparece un cierto ideal de población. ¿M? Y entonces tenemos la idea del nacionalismo extremo, de unas poblaciones que se creen superiores al resto y que hay límites territoriales, ¿no? Y eso va generando enfrentamientos localizados por algunos territorios para definir fronteras. Nosotros habíamos hablado de un territorio en concreto, no es el único caso, pero era el de Alsacia-Lorena. A medida que se va sucediendo esto, a esta aparente ausencia de conflictos, porque son como muy breves y hay como una suerte de acostumbramiento a la violencia, toda esa tecnología desarrollada en la industrialización se vuelca al desarrollo de la carrera armamentística, de la industria eh, puesta a disposición para la guerra. ¿M? Y también en esto nosotros fuimos trabajando que hacia dentro del territorio europeo se van a generar sistemas de alianzas, acuerdos diplomáticos. Hay dos grandes sistemas de alianza. Habíamos mencionado que Italia la dejábamos en el medio, pertenece diplomáticamente a la Triple Entente, Francia, Inglaterra, Rusia, pero lo que pasa es que esos acuerdos como por debajo de la mesa con las potencias centrales, ahí dice centrales, perdón, me acabo de dar cuenta, eh, va a llevar que tenga esa idea de que cuando termine la guerra, como el concepto de victoria mutilada, forman parte de los sectores que ganaron, pero en realidad tiene pérdidas territoriales. Ese doble juego a Italia no le salió muy bien. Recordemos que este sistema de alianzas implica acuerdos diplomáticos, de comercio, pero también tiene una cláusula que tiene que ver de ayuda mutua frente a invasiones externas, frente a alguna invasión de otro, del bloque contrario. Voy a abrir la cortina. Ahora sí. Bien, seguimos. Hablábamos que hacia adentro de estos territorios se exalta la idea del nacionalismo, de que las poblaciones, la idea nacional es pertenezco, tengo una identidad, un idioma, una historia en común, entonces cada grupo empiezan a pensarse diciendo queremos nuestra forma, nuestros propios estados, nuestras propias naciones, con nuestras propias formas de gobierno, y eso lleva a muchos conflictos al interior de estos grandes imperios. El caso más concreto es del imperio austrohúngaro, que hay grupos separatistas, nacionalistas, que quieren estar por fuera del imperio austrohúngaro. Es el caso de un grupo que pertenecen
a la nación serbia, o son serbios, hablan su idioma, tienen, no es toda la población serbia, es un grupo separatista, la Mano Negra, que en 1914 matan al heredero al Imperio Austrohúngaro, lo cual genera, se moviliza ese sistema de alianzas previos y se desata la guerra. Todo lo que vimos es lo previo que hace que se desencadene este gran conflicto, que inicialmente se pensaba que iba a durar poco, como los conflictos previos. Es un conflicto que se desarrolla en territorio europeo, por lo tanto es una guerra inicialmente continental. La particularidad es que después se puede extender a otras colonias y que de durar 4 años, en 1917, el último año, se incorpora también Estados Unidos, lo cual habla de ya un país por fuera de Europa o de las colonias, lo cual hace que la guerra sea mucho más grande, y allí el concepto de la Gran Guerra. Nosotros lo trabajamos más profundamente, pero es un video de repaso. Recuerden que ustedes tienen algunos elementos del desarrollo de la guerra de trincheras, el impacto que tiene esto para los soldados, para el territorio, campos minados, el hecho de que la guerra se desarrolle también por aire, con las bombas, las armas químicas, ¿sí? Una foto de las trincheras reales, el impacto poblacional, los millones de muertos, el costo, los soldados que han sido prisioneros, los refugiados. Acá veíamos una foto de cómo hay enfermeras, que las mujeres también van a la guerra asistiendo mayormente con máscaras de gas porque se utilizaron armas químicas. Eh, y después, en 1918, cuando finaliza la guerra, nosotros habíamos hablado que son eh, quienes ganan. En 1917 se incorpora a Estados Unidos, sale Rusia y queda Estados Unidos con básicamente Inglaterra y Francia. Hay más países involucrados, pero a grandes rasgos, y que se les imponen tratados de paz, entre comillas, a los países perdedores. A lo que es Alemania, le van a imponer unas cláusulas de culpabilidad de la guerra, pérdidas territoriales. Fíjense cómo tiene que ver esto con los límites territoriales de perder restricciones militares, la reparación económica por la deuda, pero la cláusula de culpabilidad va a ser uno de los elementos que nos permite pensar que la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial son una continuación del mismo conflicto. Ahí es la causa de futuros conflictos que después lleva a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, habíamos mencionado que la Revolución Rusa, Rusia es uno de los grandes imperios que está involucrado en el conflicto, pero nosotros nos dedicamos a ver un desarrollo interno, porque recordemos que es donde se van a implementar las ideas de la revolución social, ideas del socialismo. Previamente habíamos brevemente marcado que la Revolución Rusa se da en un territorio que es un imperio enorme territorialmente, que existe una profunda desigualdad social. Yo acá les mostraba fotos de los Romanov, de la dinastía de Zar Nicolás II, que viven en una burbuja de lujo, exuberancia, mientras el pueblo ruso permanece en la miseria, en condiciones de trabajo servil, una represión política profunda. Nicolás II, la verdad que la represión política contra quienes levantaban la voz o criticaban la monarquía es tremenda. Entonces, la verdad que es una situación compleja. Hay campesinos que son extremadamente pobres, trabajan las tierras, pero no son los dueños, porque hay gente rica ligada a la monarquía que son los dueños de las tierras. Hay desarrollo urbano, hay clase obrera, también están allí es donde aparecen los socialistas, los anarquistas organizando el movimiento obrero ruso desde hace varias décadas, a lo largo del siglo XIX, y hay grupos de intelectuales críticos. En este caso mencionamos del socialismo, también hay del anarquismo en Rusia, pero son los que mencionamos nosotros porque acá está Vladimir Lenin, León Trotsky y Joseph Stalin, ¿sí? Em, para hablar acerca de lo que es el concepto de la represión política previo, digamos, porque un estallido social no se desarrolla en el aire, no porque sí.
Eh, en 1905, que se produjo el Domingo Sangriento, esas protestas que sale la Guardia Imperial a masacrar a miles de obreros y es algo que la verdad que lo extienden por todo el Imperio ruso, la represión, la cárcel para los líderes de la disidencia, de quienes critican a la monarquía. Acá me fui un poquito porque estas diapositivas estarían al revés. Perdón. Cuando se produce la guerra en 1914, que Rusia entra en el conflicto, lo que puede ofrecer son soldados. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Con millones de soldados yendo, de varones yendo a la guerra, se debilita la estructura productiva en el campo, en el desarrollo industrial incipiente. A ello se le suma que los soldados que van a la guerra no son atendidos en condiciones, ya vienen de guerras previas, mueren de frío, de hambre, en el campo de batalla, se intensifica el hambre, el descontento, y los bolcheviques, esos líderes, Lenin, Trotsky, terminan liderando estas protestas, este movimiento, esta revuelta social que termina siendo estallido ya en una revolución que básicamente implica eliminar la monarquía. Acuérdense que acá, fíjense que teníamos los soldados rusos, cómo van a la guerra y demás. Inicialmente, frente a toda esta convulsión, el San Nicolás II había generado algunos cambios, una especie de asamblea, y bueno, yo no voy a gobernar en soledad, voy a llamar una asamblea, que es una Duma, pero la verdad que no les funciona, los cambios sociales, la revolución excede esto y se termina tomando el poder por los soviets, que son esa palabra en ruso que más o menos se traduce como asamblea, que son esos consejos o juntas en cada uno de las grandes o los espacios, pueblos o grandes ciudades de Rusia, que es grande, aparecen, se nuclea la clase obrera, los sectores campesinos, van por las ciudades y el campo, se realizan soviets locales, regionales y a nivel mucho más amplio. ¿M? Dentro de los grandes cambios, el poder, Lenin y Trotsky consideran esto de que el poder pase a las asambleas, a los soviets, la idea de instalar un gobierno obrero, eliminar la propiedad privada, salir inmediatamente de la guerra, por eso Rusia se retira en 1917, expropiar la tierra a los terratenientes y dar inicio a lo que es una reforma agraria, que después se va a complicar, expropiar las fábricas y que pasen a control del Estado obrero, pero y se extienda, la idea que se extienda estos gobiernos obreros hacia diferentes repúblicas, porque ya no es un imperio, es Rusia como y varios países que están acá nombrados, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si ustedes lo ven acá inverso es porque está en inglés, ¿sí? Pero es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que nosotros quedamos acá es que esos ideales de la gran revolución terminan como en cierta forma como muriendo con Lenin, que en 1924 muere, que quien toma o quien debería naturalmente quizás haber tomado el poder a Trotsky, pero termina siendo perseguido, asume Joseph Stalin. Fíjense que gobierna desde 1924 hasta 1953, que es su muerte, instala una dictadura, básicamente, reprime también a los opositores políticos, va a ser parte de la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial, va a tener un desarrollo tecnológico, eh, hay cosas que tienen que ver con garantizar la salud, la educación, el trabajo, que se van a dar en las repúblicas socialistas, las soviéticas, eh, pero también un fuerte control político. Mm, Muerto Lenin, Trotsky es perseguido, muerto, mandado a matar por Stalin en 1940, queda Stalin, que va a gobernar hasta 1953, pero el bloque soviético, esta gran parte del bloque, digamos, con las ideas de implementación del socialismo, va a durar hasta 1990, ¿sí? Así que vamos a tener en cuenta esos elementos, porque después seguramente en algún momento los vamos a poder retomar el año que viene.